Cada domingo en la mañana voy contigo a celebrar. Voy dispuesto a alabarte, tu nombre glorificar. Gracias doy por tu palabra, gracias doy por tu... Romanos capítulo 10. Y estuvimos hablando del propósito o la iglesia movilizándose, aunque siempre la iglesia está en movimiento, pero tenemos que dar al blanco. Romanos capítulo 10. Vamos a recordar un poquito ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? Voy a hacer un recuento poquito. Hablamos de los negocios del Señor. Amén. Jesús dijo y enseñó que en los negocios de su Padre le era necesario estar. ¿Podemos tener negocios en la tierra? Sí, claro que sí. Empresas como la que se ha gestado ya hace un par de años, y otros proyectos más y otras ideas más que el Señor está derramando. Entonces la iglesia está haciendo su papel de iglesia. Hay empresarios, hay médicos, doctores, abogados, personas. Hay muchas religiones en este mundo, pero hablar de religión es prácticamente... usaríamos mucho tiempo. Vamos a hablar más que todo de Dios, el Evangelio, personas a las cuales dijimos por el profeta Isaías. Empezamos diciendo que Dios dio una orden de que del norte, del sur, del este, del oeste vendrían los que Él ha llamado y aquellos a cual He escogido. Y eso se ha realizado a través de todos los años, todos los tiempos. Hoy deben estar llegando a la iglesia del Señor, no sé, en todo el mundo, mucha gente que sus ojos han sido abiertos por la palabra, por la predicación. Ayer, mañana, no sabemos, pero están llegando. Dios es muy poderoso para hacer las cosas en un instante, pero Él tiene una manera y forma de hacerlo, y lo hace por medio de su iglesia en la tierra. Que esa iglesia no es un lugar, son personas. Porque la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que significa los reunidos, la asamblea, la congregación. Cuando la iglesia se reúne, personas se reúnen que han sido convocados, llamados por el Señor. Cada uno de nosotros llegó de una manera, a través de un folleto, de una predicación en la calle, por la televisión, por los medios, de alguna manera. Cuando usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar de que los apóstoles y los cristianos de aquellos tiempos hacían ese trabajo porque habían sido impactados por el Señor, y desde luego ellos comenzaban a hablar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que apenas se convirtió, dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo. O sea, todo aquel que es llamado por el Señor, impactado por la palabra, nace de nuevo, naturalmente, hermano, comienza a compartir a otros de su fe. Porque ha nacido de nuevo, ha experimentado a Dios. Es una nueva persona. Entonces, Pablo tuvo esa experiencia. Y también nosotros. Pueden haber enemigos de esto, como la comodidad, por ejemplo. Cuando nos sentimos tan cómodos, muchas veces dejamos de tener ese fuego que en un principio, ¿quién cuando se convirtió tuvo fuego de predicar a Dios y todo eso? Entonces Dios usa en el libro de los Hechos la persecución para movilizar a su iglesia. Pregunta, ¿es necesario que seamos perseguidos para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer? No,
Pero hay otras formas en que Dios permite para que nosotros no nos quedemos en un lugar. El hombre siempre busca una comodidad, un lugar para él. En el Génesis, cuando el Señor dijo, yo he creado al hombre y ahora multiplíquense, espárzanse, dominen la tierra, sojuzguen, multiplíquense, el hombre quiso crear una torre, la torre de Babel, y concentrar su poder. ¿Y Dios qué hizo? Los desbarató, los confundió, y así se cumple el plan de Dios de que ellos se esparzan. Igual acá, en el libro de los Hechos, el Señor usó la persecución, ¿para qué? Para que esos cristianos, donde vayan predicando el Evangelio. Igual nosotros. El libro de Romanos capítulo 10 dice, versículo 13, ¿lo tiene? 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Cuántas religiones hay en esta tierra? Muchos. Tienen sus dioses. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que predicar? A Jesucristo. Escuche, no tengo yo problema de entrar a un hogar que sea católico, porque ellos van a tener sus maneras, ¿verdad? Sus creencias. No tengan problema con eso. Porque Pablo explica en el Evangelio de que hay un solo Dios, amén, sobre todos los dioses, y es superior. A veces nosotros podemos entrar en ese conflicto de, oye, pero mira, quita eso, que esto no se preocupe. Usted penetre ese hogar, ponga a Jesucristo, dé la palabra y deje que esas cosas van a ir poco a poco viéndose. Amén, hermano. Porque ustedes son personas enviadas. Son enviados. Y ahora lo vamos a ver. No es que Dios nos va a enviar, ustedes ya han sido enviados. ¿Cómo pues invocarán? Versículo 14. A aquel en el cual no han creído. Estamos siguiendo para que la iglesia con la palabra vaya entendiendo lo que tiene que hacer. ¿Y cómo creerán? ¿Cómo invocarán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, la idea está en que usted ha sido enviado ¿a qué? A predicar. ¿Qué más? Según los textos, para que oigan y qué, y crean y qué, invoquen. Volteamos los textos. Yo he sido enviado. Ahora, esta palabra viene de la palabra apóstol. ¿Qué significa apóstol? Si Jesucristo vino a este mundo enviado por el Padre, de la misma manera, esa palabra, usted. Ahora, ¿cómo descubro eso? Bueno, lo va a descubrir si usted no escucha la palabra de Dios. Cuando usted va escuchando la palabra de Dios, usted va entendiendo su propósito. ¿Para qué vino? Va entendiendo cosas nuevas. Antes no. Por eso es que usted debe, ¿para qué? Para que oigan, crean. Sencillo. ¿De quién es esa labor? ¿Del pastor Javier? ¿Del pastor Sola? De usted. Diga, es la labor. Es mi negocio. Del Señor, es mi trabajo. Es mi responsabilidad. Es mi deber. Ahora, ¿cómo lo hace usted? Con amor. ¿Cuántos han recibido algo del Señor aquí? ¿Cuántas cosas ha recibido del Señor usted? Hay un agradecimiento. Con amor. Y no se olvide, hago énfasis en esto, cuando Pablo en el capítulo 10 del libro de Corintios, segunda, habla de autoridad, él usa dos actitudes, que son mansedumbre y ternura. Para hablar de autoridad, él dice, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Miren, cuando la autoridad pensamos que es una cosa fuerte, ¿verdad? Sí, no, mansedumbre y ternura. Entonces, muchachos y muchachas enviadas por el Señor, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? La iglesia, la enseñanza. ¿Por qué estamos enseñando todo esto? Para que la iglesia ya experimente crecimiento. ¿Por medio de quién? De ustedes mismos.
Ya se ha establecido que los hombres sean enseñados. Va a abrirse ya. Así que Carlitos, vamos a tener que estar ahí. Carlos Nodal, sí que no está ahora presente, va a comenzar a enseñar a todos los hombres qué es lo que la palabra del Señor habla para exclusivamente para hombres. Entonces somos enviados. ¿Has sido enviado por el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. O sea que ya, diga, ya yo estoy enviado. Ya no se le tiene que decir. Ya Dios le dijo, ve, anda, id. ¿Para qué? No, hermano, pero yo no predico como usted. Usted predica bien, o el pastor solo, el pastor. No. Usted solamente dice que va a abrir su boca y el Señor que dice que le va a poner palabra para saber qué hablar. ¿Quién dijo eso? Jesús. Pero lea la Biblia. Amén. Escuche los mensajes. Porque eso queda en su depósito. Diga, mi depósito. Eso entra y queda. Va quedando lo que el pastor Sola predica, lo que el pastor Javier canta, los mensajes, lo que el pastor Barreto va quedando en su depósito, y el Espíritu de Dios va a usar lo que hay en su depósito para hablar. Pero lea la Biblia. Yo a veces tengo la oportunidad de ir a escuchar a algunos sacerdotes católicos. Y a un par de sacerdotes me agradan que ellos siempre dicen, lean la Biblia, estudien, hay cursos acá, y anuncian al final. Y yo me quedo sorprendido, digo, nunca había escuchado esto de la iglesia católica, pero ahora parecen pastores, y con una dinámica, y yo lo veo al pastor Claudio cuando predica todo, y un pastor así, es un pastor instando a la congregación a que estudie la Biblia, a que se prepare. Católicos, ¿por qué no hablan? Ustedes, y les exhorta. No habla de las otras religiones, pero les dice como si ellos no estuvieran haciendo lo que tienen que hacer. Mire. Entonces ya hemos sido enviados a predicar. Yo no soy predicador, diga, yo sí soy predicador. Yo soy predicador. Puede hacer. ¿Qué hizo Dios en su vida? Cuéntelo. Un milagro, una acción de Dios en su vida, háblelo. De seguro que esa es la palabra que necesita esa persona para ese momento. ¿Para qué? ¿Creen? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. A la bendición. Se terminó el mensaje. Ese es todo el mensaje. Ese es todo el mensaje. Lo demás es lectura. Vamos a leer el libro de los Hechos para que vean cómo predicaban, qué es lo que pasaba, la oposición que tuvieron. Hermano, uno sale todo gozoso de trabajo, pero comienza a encontrarse con situaciones que le van a usted. Usted está con fuego y hielo que le tiran no, y usted comienza así. Y muchos se desaniman. Y ya no hablan en su barrio, ya no. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Tienen Biblia? Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Vamos a ver estos hermanos cómo se movieron en aquellos tiempos. Hechos capítulo 3. Rápido, a ver, si es rapidito. Hechos capítulo 3. Hechos 3. Un poco de lectura. Para que el hermano Barreto, el hermano Jorge está hablándonos con la Biblia, así que hay que hacer lo que la Biblia dice. Miren, Pedro se encontró, capítulo 3, versículo 4, dice que había un hombre que estaba parado en un templo llamado La Hermosa, y Pedro fijó en él los ojos. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo debió andar y alabar a Dios. Ya estaban predicando.
Seguimos. Capítulo 4, versículo 8 de ese mismo libro. Ahora Pedro se encontraba frente a los gobernantes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí estaba hablando. ¿Se da cuenta? Un cojo, a los gobernantes, a los ancianos, y ahí estaba hablando. La gente no estaba callada. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos piensan en que salen de su casa y tienen una oportunidad de encontrar a alguien en el día? ¿Cuántos salen con esa forma de pensar? Seguimos, vamos a leer un poquito. Hechos 8:4. Acá hubo persecución. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. A veces no ha tenido usted un retraso o algo. He llegado. Voy a llegar tarde. No, ahora tengo que tomar taxi porque siempre me voy en qué sé yo. Y ese día tomo ese taxi y el chofer necesitaba que usted ya vea. ¿Se da cuenta? ¿Dónde iban? Anunciando. Sigo. 8:29. Acá hay una dirección muy especial, porque acá dice que el Espíritu le dijo a Felipe, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna dirección especial de Dios para hablar a una persona? Yo la he tenido, usted también. ¿Se da cuenta? O sea, en el diario vivir la gente habla, los cristianos, pero hay algo especial, no, júntate a esa persona. Le conté la experiencia del dentista en una oportunidad. Yo llegué y tenía, y ese no lo conocí. Y Dios solo me llevó para mí. Seguimos leyendo un poquito más para extendernos otro poco. 8:29. Ya hemos leído, ¿verdad? Versículo 35 de ese mismo capítulo. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura que leía el eunuco, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces ahí Santi con los desvelados. Amén. La hermana, los varones, predicando el Evangelio. Capítulo 9, versículo 17. Dios estaba usando a un discípulo no conocido. A veces uno dice: pero ¿yo qué tengo que dar? Hechos, de ese mismo libro, Hechos 9. Y a Ananías, Dios le habló a Ananías. ¿Y qué le dice? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. ¿Cómo Dios usando a un siervito para el grandazo predicador del apóstol Pablo? Recibe. Usted puede ser usado para que sea convertido en un congresista, mucha gente importante, funcionario, empresario. ¿Por qué no? Amén, hermano. Amén. De ese mismo capítulo 9, versículo 34. Aquí nuevamente Pedro, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire la iglesia, va tomando nota, va absorbiendo. 35, un poquito más, capítulo 11, para después dar algunas anotaciones más
porque yo sé que hay complicaciones muchas veces en este asunto. Y quiero hablarles un poquito sobre la fe, para que no tengan problemas. Yo lo tuve en algún momento por no entender bien la palabra. Hechos 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y así innumerables pasajes bíblicos, hermanos, en el libro de los Hechos. Amén. Entonces, ¿va entendiendo usted? Bien, vamos a tomar algunas anotaciones. Quiero explicarles algo. Algo que de repente nos los enseñaron mal. Estuve en una reunión con el pastor Claudio y él lo mencionó aquí cuando el pastor Campos le enseñaba sobre fe 1, fe 2, fe 3, fe 4, hasta la fe 7, creo que era, fe 7. Y siempre hemos enseñado, pero ten fe, hermano. Esa ha sido la enseñanza de toda la vida, ¿o no? Pero eso es una mala enseñanza, y lo voy a explicar por qué. Nos enseñaron mal, por falta de conocimiento. Y se lo voy a demostrar. Entonces, la idea es que usted entienda bien el Evangelio para que usted lo explique y lo calque o lo transmita como se lo enseña. Entonces, esa palabra de ten fe, hermano, siempre. Y a veces uno dice así, pero no tengo fe. Pero no te ha sanado porque no tiene fe. Seguro porque te falta fe. Y la gente leyó pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando el Señor le dijo a una mujer, grande es tu fe. Al otro le dijo, hombre de poca fe. El otro dijo, ayúdame, Señor. Entonces enseñaban y siempre voy a marcar acá la cruz. Antes de la cruz y después de la cruz. Entonces la mayoría de los pastores nos enseñaron antes de la cruz, ten fe en Dios. Entonces había gente que tuvo fe, los profetas. Eliseo resucitó a los muertos. Fe para resucitar muertos, para caminar sobre las aguas, para sanar a los enfermos. A eso se le llama fe en Dios, lo que siempre se enseñó. Y nosotros hemos ido con ese mensaje, fe. Pero cuando vamos a leer algunos versículos, ¿por qué voy a tomar esto? Para que usted entienda que después de la cruz las cosas cambian. Porque el apóstol Pablo enseña que la fe no había llegado aún. La fe llegó después de la cruz. ¿Y qué fe llegó después de la cruz? La fe de Dios. La que Él puso en tu corazón para que tú creas todo lo que está en su palabra. Que es diferente a tu fe, mi fe. La fe de Dios en ti no es la fe de Carlos, la fe de Jorge, es la fe de Dios en ti. Esa es la fe que había de llegar. Ahora vamos a leer en Gálatas. Entonces, tú cuando vayas a predicar a una persona, al principio dijimos, ¿quiénes son los que Dios va a traer? Aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. No hay duda. Escúcheme bien. Aquellos que Él eligió, no me elegiste vosotros a mí. ¿Sabía usted? Usted es predestinado antes de la fundación del mundo, el Señor lo escoge y en el tiempo lo trae. Ok. Ahora, pregunta, ¿cómo lo trae usted? ¿Con fe o sin fe? Si usted es un escogido. Ahora vamos a leer. Si usted es un escogido, usted es un vaso, por decir así. Y la fe de Dios ya está dentro de usted. Para que solo cuando usted vaya con el Evangelio, esa fe se active. Ah, eso. Eso. Fácil. Yo tenía problemas con esto. Tienes que tener fe. Vamos al libro de Gálatas y lea conmigo, hermano. Y vamos a leer versículos bíblicos bien despacio para que usted entienda que la fe no había llegado. Y la fe llegó después de la cruz. El hermano Barreto está loco, sí, estoy loco, porque
dice la Biblia. ¿Gálatas qué? Gálatas, busque Gálatas. Gálatas 3:23. Gálatas 3:23. Esa fe de Dios puesta en el corazón no llegó hasta después de la cruz. ¿Qué dice Gálatas 3:23? ¿Lo tiene? Amén. Pero antes que viniese la, estábamos confinados bajo la Ley. ley. Y la ley no es de fe, la ley era norma. No hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto. ¿Ah? Pero antes que viniese la fe, ¿y quién habla eso? El apóstol Pablo. Usted no puede hablar eso en un sentido, porque usted no nació bajo la ley, usted nació después de la cruz. Pues Pablo dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados o aguantados, alto allí. El Señor, alto ahí todavía. A los hombres les he puesto la ley, cúmplala, no puede, alto ahí. Porque va, mi fe se la voy a revelar, se la voy a poner dentro de su espíritu. ¿Después de qué? De la obra. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, yo razono y digo, Dios tiene sus escogidos antes de la fundación del mundo, son predestinados, llamados, van a llegar en un momento, voy a encontrarme con ellos y a ellos el Señor le ha puesto su fe, pero no lo saben. Porque al abrirle los ojos con el Evangelio, se van a decir, verdad, tienes razón, y van a entender, porque dice, la fe por el oír y el oír por la palabra. Es la palabra la que te abre los ojos, te quita el velo, eres un bendecido, has sido predestinado. Comienzas a entender todo lo que el Evangelio revela sobre ti. Seguimos. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo cuidado. Entonces, ¿dónde está la fe ahora de Dios? En todos sus escogidos, aquel que ha llamado. ¿Van a obedecer? Sí, los hijos sí. Los que no, no obedecen, porque más abajo dice Romanos, mas no todos obedecieron al Evangelio, como dice el profeta Isaías. Pregunta, ¿quiénes tienen oído de oveja? Ustedes. Porque oyen la voz del pastor. Y el Señor vino a buscar oveja, no lobos, vino a buscar ovejas. Y todo aquel que es oveja tiene oído ovejil. Oye, pero como llegamos a un sistema religioso, no nos explicaron bien sobre esto. Digo, ten fe. No, si ella lo tenía ya. Porque llegó después de la cruz a todos sus escogidos. Amén. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues y le prediques el Evangelio, eso es sí, hermanos. Soy un bendecido. Y comiencen a aprender a obedecer. Obedecer que la fe, que es otro tema. ¿Va entendiendo? ¿No? Entonces usted es sensible al trabajo. Ese es el negocio, Señor. Usted tranquilo, amanece, va, programa su día. Seguro que hoy día encuentra un bendecido. De repente al principio no la va a hacer, porque es así. Pero constancia, hasta que aparece uno. Sí, le hablé, pero luego no te preocupes. Ese escogido llega. Acá en la China, en Panamá, llega. En Jesús María, los Olivos, llega. Usted solo sembró de repente, como dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted fue el que le dio la apertura y otro viene y así. Pero de llegar van a llegar. Ahora, pero la iglesia no tiene que quedarse así, pues. Por eso les digo, ustedes están invitados, muévanse, ocúpense con aquello para el cual el Señor os ha llamado. Sigue, Gálatas 3. Permíteme mi chiquitito ahí. Eso es, gracias. Yo aquí no me comprendo. Busque ahí Gálatas 3, otro versículo. Versículo 7. ¿Lo tiene? Amén. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
¿Quiénes son de fe? Nosotros. Saber, por tanto, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por la promesa. Es una descendencia, la iglesia. La fe de Dios. Por eso es que cuando Pablo en Hebreos capítulo 6 trata el tema de la fe en Dios, escúchenme, porque vamos a aclarar, esta es la fe de Dios en usted, puesta ya. Pero cuando Pablo trata en Hebreos capítulo 6, fe en Dios lo considera un rudimento. ¿Y qué cosa es un rudimento? ¿Se acuerda del libro Coquito cuando usted iba, o su libro primero? Son las primeras lecciones. Entonces usted tiene que pasar de este rudimento, que es lechecita, a un alimento sólido, para que haga mejor su labor, hermano. Y no le diga, ten fe, y la otra persona que sufre, sí, pero tienes poca fe. No, tiene la fe de Dios. Todo escogido tiene la fe de Dios en su corazón, en su espíritu, en su mente. Solo para que usted vaya, le dé la palabra y ahora sí estoy ubicado. Dios me escoge antes de la fundación del mundo. No me iba a perder la salvación. Hay ángeles. Comienza a entender todo. Sigue leyendo. 3:9. De modo, ¿lo tienen? De modo que los de la fe, usted, ¿qué dice? Son bendecidos con el creyente Abraham. Dígame, ¿Dios le va a bendecir o usted ya es un bendecido? Es un bendecido. Entonces llega usted a uno nuevo y dice, hola, bendecido. Y este raro, ¿por qué me dice bendecido? ¿Sabías que eres un bendecido con toda bendición? Así, nunca me lo habían dicho. Qué bonito eso. ¿Qué está predicando ahí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Qué diferente, no, pecador, arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Qué feo mensaje, qué bueno. Siempre hemos tratado así por la mala enseñanza que nos dio. Somos un reino sumamente amable. ¿Sabes qué? Eres un bendecido. Oye, pero ¿qué dice? La Biblia enseña que tú no has hecho nada y Dios te ha bendecido. Tú le estás dando una palabra de verdad. Y como tiene la fe, dice, eso es bueno, yo creo. Y cuando empieza a creer, comienza Dios a manifestarse en la vida de esa persona, porque está creyendo la palabra. Se da cuenta, en el otro, no, acepta el otro, sesión 1, exorcismo, ya no es fe 1 y no es fe 2, sino es para exorcismo 1, exorcismo, oh, tú has venido, has hecho, ven para liberarte. Y le metemos una serie de complicaciones en su mente, que el hombre no sabe si ir a la iglesia o va con miedo, tantas cosas. Le complicamos la vida por no entender. Yo he venido a iglesia pentecostal, hermano, y sé lo que, y de la más ranqueada acá en Lima, Perú, hermano, donde el temor nos abrigaba y la corbatita y teníamos que estar así, no hacer nada, saludar a la hermana con el dedo. ¿Por qué? Porque es prohibido. Uy, hermano, metido en una hoguera por no entender el evangelio. Entonces es la fe de Dios en ti. Tú eres bendecido, dice, y todos los de fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. No todos son de fe. Por eso es que Pablo hace una oración específica y dice, oramos para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Primera de Tesalonicenses, busque conmigo. Primera de Tesalonicenses. Perdón, segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 2. Lo leemos del 1 para entender. Versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra. Ahí está la cosa. Tiene que correr. Ahora usted está recibiendo la enseñanza. ¿Qué va a hacer? Que la palabra corra. ¿A dónde? Ahora. Dice, y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esto es tan bonito. Me va a salir un poquito. Pero qué precioso es cuando usted recibe la palabra y esa palabra usted la vive, la experimenta y actúa en usted primero.
porque su vida es como un laboratorio, haciendo efecto. ¿Te has visto cuando el científico surge la palabra primero en ti, funciona en ti, cuando tú, que esto sí lo predico porque funciona en mí. Porque muchos predicamos lo que no ha funcionado todavía, hermano. Agarramos un libro o internet, no es malo el internet, y llamamos un mensaje, pero mejor de lo que tú has vivido. La palabra corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y mira lo que dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos. ¿A quién deposita Dios esa fe de Él? A sus escogidos. Y los otros, vaya a ver usted quién. Porque hay un mundo religioso, hay un mundo de engaño, que usan hasta la palabra y la religión, ¿para qué? Para engañar a la gente. Otro día hablaré de ese tema. Pablo lo llama el misterio de la iniquidad. Y aún hay señales y prodigios, pero dice señales y prodigios mentirosos. ¿Y quién los envía? El diablo, no. Dios mismo envía ese poder. Sorprendente. O sea, Dios está en todo. En todo, esa es la sorpresa que yo también entendí, en todo, hermano. Pero como Él hace todo con propósito y todo lo tiene fríamente calculado, nada se le escapa. ¿Quieres seguir creyendo en el engaño? Ya te mando a alguien para que te engañe, un ángel por ahí, engaña, para que lo mantenga ahí con el rey. A estos no, estos son mis hijos, ábrele los ojos. Pero hay algunos que son religiosos, ya seguramente van a estar en la iglesia donde está el diablo, demonio, lo pueden, tinieblas, pues hermanos, engañados. Yo estuve así un tiempo. Y usaba la Biblia, pero estaba engañado bajo un sistema religioso donde todo era palo y rigidez. Y cuidado, hermano, que pecas. No vas a venir a la iglesia, ver tus ojos, porque dicen que los ojos si tienes demonio. Yo andaba asustado. Pero la verdad me hizo libre. Amén. Amén. El Evangelio del 3, del 4 y del 5. Fe de Dios. ¿Por qué le explico esto? Para que usted vaya con toda la confianza. Amén. Número 1. Los ángeles, que habla Hebreos capítulo 1 y toda la Biblia, que hay un ministerio, están a su favor y a su servicio. Así que ellos saben dónde están los escogidos. Amén. Y ellos se lo van a ir poniendo en el camino, en su andar. Así que usted no tiene por qué, como otras iglesias, no, a ver, hermano. Yo me encontré con gente que decía, hermano, ¿sabes que tenía mi negocio? Y por descuidar, por estar en la acción de la iglesia, descuidé mi negocio, a veces mi hogar, mis hijos, y lo absorbían. Para que la visión de la iglesia crezca, ¿no? Eso sí fue, hermano. Usted ha tenido experiencia, ¿no? Pero acá no. Acá usted, en su vivir diario, ya sabe, lo he explicado. Los ángeles del Señor van trayendo del sur, el Señor la orden del norte, del sur, ya es el día. En el camino. Usted encuentra y habla. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces diga, ángeles me sirven. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Espíritus ministradores, diga, espíritus ministradores a mi servicio, a mi favor. Así que ellos no van a dejar pasar ese día al que usted tiene que hablar. Amén. Así usted se vive ese día, llegó tarde, ya no quiero ir, hoy día no voy a visitar a tal persona, me voy a pasear a mi perro al parque. A pasear, no, mi perro se llama Rayo. Y de repente aparece alguien por ahí, con su perrito. Oye, que tu perro sí, no anda acá, y usted comienza a hacer. No fue a trabajar porque se molestó, pero el Señor, los ángeles, vámonos por acá. Oír la cosa. Dígame si eso no es un trabajo elástico, bien. Todo como un atleta, usted libre, sin tensión. Trabaje porque cuántas almas. Hoy escucho predicadores. Hoy día, si usted no acepta a Cristo, se puede ir al infierno. ¿O no, hermano? Mensaje así me parece. Aquí se enseña de que los escogidos no se pierden. No se pierden. Pablo y toda la doctrina de los reformadores en Europa en los años 1500 enseñan que la salvación de los escogidos permanece, porque no es por obra, sino es por una elección.
es por un propósito que Dios determinó de antemano. Amén, hermano. Entonces, si usted dice, cuidado, se pierde, se va a ver. No, porque la Biblia me enseña que ellos no se pierden, que ellos van a llegar en su momento y que yo voy a ser usado de privilegio. Lindo, no es lindo, hermano. Usted hace sus cosas normales. Parte de su vida es hablar del Señor, parte de su agenda. ¿Se da cuenta cuando le predican bien el Evangelio, hermano? Y no está alterado emocionalmente. Gloria a Dios. Voy terminando. ¿Va entendiendo entonces? La fe de los escogidos. Acá hay un texto bíblico. Déjenme buscarlo, no sé si es en Gálatas. Dice, conforme a la fe de los escogidos, dice. Si no lo encuentro, me perdonan. Pero hay una salutación de Pablo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Amén, hermano. Diga, yo tengo la fe de Dios. No digan, ten fe, ya usted tiene la fe. Ahora, esa fe de Dios, ¿con qué debe ser recordada, alimentada? Más que todo recordar. ¿Qué dije? Hay ángeles a tu servicio. Sí. ¿Con qué vas a creer ese conocimiento? Dios lo dice y yo lo creo. Yo no tengo problema. Como es la fe de Dios, yo creo lo que Dios dice. Así, demándale a Dios eso. Es tu fe, Señor, me la ha puesto en mí. Tu palabra dice. No luche porque en su fe hay ángeles, no, pero a mí me enseñaron de que el diablo anda como loco. Mira, el diablo anda como loco, gente buscando alrededor a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Entonces, demonio, yo sentí, llegué, está con una hermana, mi hermano, ¿sabes qué? Por favor, háblale a mi esposo porque está cocinando y de repente dice, Yanina, siento que hay un espíritu acá, por acá. Por favor, pastor, por una enseñanza. ¿Qué dice el Salmo 91? Ángeles alrededor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Estamos rodeados de una compañía de muchos millares de ángeles. Entonces Pedro dijo algo malo. No, es que Pablo recibe el Evangelio, amén, de revelación y te hace entrar en una dimensión diferente, donde tú estás sentado en lugares celestiales. ¿Me entiende cómo es la cosa? El otro es un evangelio religioso, circuncisión. Eso lo he explicado varias veces, pero en otro momento, porque si no voy a tomar más. Entonces vas a entender que es tremendo, Dios. O sea que yo camino y ángeles a mí. Acá en este lugar sentado por aquí, Dios, imagínate Dios le abre los ojos al pastor Javier. Tengo un ángel por acá, otro por acá. Qué tremendo. O a cualquiera de nosotros. Y así caminamos diariamente. Entiendo, hermano. Entonces, esta fe de Dios sí. Yo tengo la mejor escolta de toda la tierra. Amén. Me cuidan. Y si algo permiten, es porque de repente no atendí. Me dijeron por aquí y yo me fui por acá y llevé el asunto. Ellos no me salvaron porque, bueno, no atendieron me golpearon. No, a la próxima atiendo esto y no me meto más en este asunto. Salvación. Amén, hermano. Entonces, iglesia, les enseño para que su trabajo sea, como dijo el Señor, llevar mi yugo sobre vosotros y mi carga, que es ligera. Y mi yugo es fácil. Esto es sencillo, hermano. Esto es una dinámica. Esto es, no digo que es una diversión, pero es un deleite, hermano. Encontrar, hermano. Y que después de haberlo predicado. Y después usted de repente, porque hay personas así, para terminar voy a ver las oposiciones. Hay personas que al principio, sí, lindo. Y de repente al día siguiente, a la semana, usted la encuentra ya con cara seria. Y como usted dice, ¿ten fe en Dios? ¿Está mal fundamento? No, tiene la fe, Dios es bendecido, no hay problema. Mira, Carlos, que esto que lo otro, sí, a ver si voy, esto es indiferente. Porque así se pone pues al principio, ¿no? Fuerte, sí, pero no, o tiene una manera así, o si no te tratan bien bonito, pero no. Entonces, deja papá Dios, ya le dejé la palabra, el Espíritu. Tranquilo, usted se da media vuelta así en sus actividades y vaya a ver usted que le cuente pues, todas las cosas, ¡plum! ¡Plum! Cada plum, el trato de Dios, papá. Y nuevamente, ¿y Carlos qué tal? Viene sedita así. Cuenta la palabra, entra y hacemos, acepta la obra. Porque el trato de Dios comenzó en esa persona, es más consciente. Y hasta que viene el refrigerio, ya voy a tu iglesia, mira, yo era un bendecido, pero está obedeciendo al llamado.
¿Se da cuenta, hermano? No tiene usted que meterle miedo, porque cuando hay personas que se resisten, le mete miedo, cuidado, no vayas, si te vas a la discoteca, esto, si le mete usted un miedo, cuidado, los demonios ya. ¿Qué le está haciendo esa persona? Lo está usted dañando. Diga, dañando. Déjelo que el Señor ahí manda a sus ángeles, comienza a tratarlo hasta que solito viene. Dura 3 meses, no sé, 4, 1 año, no sé, pero ya está llegando. Y usted refrescándose en la palabra y dándole, tomando y dando por teléfono, como usted se parece. Hermano, ¿y qué forma? ¿Hay una visión? ¿La iglesia tiene una forma? No. El libro de los Hechos dice que 1 a 1 hubo predicación en masa a Pedro, hubo literatura cuando Lucas le manda a Teófilo. De muchas formas, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Oposiciones van a haber. Amén, hermano, pero como usted tiene la fe de Dios, no debe haber. Y sabe que ese es un escogido, eso está. Eso está. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallará. Ahí está. El Señor está tratando, orando. Padre, no sé cómo, hasta te cuentan qué es lo que ha pasado. Porque comienza Dios a ya bajarle un poco el orgullo, la soberbia. Amén. ¿Van entendiendo, hermano? Hoy día quise predicar sobre la responsabilidad, la siembra, todo, pero quise seguir esta secuencia. Quiero algunas preguntas. Pregúntenme, por favor, hermano, unos 5 minutos. Pregunten todo lo que quieran preguntar. Las preguntas más difíciles, más capciosas, por favor, hermano, porque eso es bueno para que la iglesia esté bien segura de lo que hace. Porque esto a mí me da seguridad. Sí, hermana, dígame. Bueno, no, más que pregunta, tal vez es como en el sentido, ya que usted hablaba de, yo nací en un seno católico, ¿no? Y estudié en un colegio católico, es más, yo leía la Biblia, pero lo tenía, mi madre siempre oraba por nosotros, pero yo salí muy joven de la casa de mis padres, entonces me alejé de Dios, eso lo reconozco, y ahí como usted lo dice, y eso es mi vivencia, que Dios nos tiene ahí, entonces tiene un plan para nosotros, ¿no? Para acercarnos a Él. Luego empecé a ir a la iglesia y a Panamá, acá también empecé, luego cuando fui para allá, llegué a la iglesia y empecé a entender tantas cosas, y sí que Dios obra en nosotros. O sea, uno no lo ve hasta nadie lo sabe, porque digo, Dios jamás me alejaré de ti, porque tú obras en cada ser humano. Entonces, esa gracia, ese gozo de Dios, veo, de acuerdo como usted dice, acercarnos a un hermano que tal vez esté necesitando, por esa experiencia vivida, tal vez ese ser humano necesita una palabra de amor. Siempre me recomendaron a mí trabajar con personas o gente nueva. ¿A qué le llamamos gente nueva? No busque gente de otra iglesia, porque no tiene su iglesia. Tiene su pasado, no están yendo a una iglesia, pero gente que no haya oído el Evangelio. Uno de los problemas es que a veces esas personas que están en otra iglesia, tú les predicas, a veces más fácil se convierte en un nuevo que ellos. Busque gente nueva, no se complique mucho. Invite gente, la gente que no haya oído el Evangelio, para que usted trabaje con ellos. A la próxima vamos a ver el trabajo constante que hay que tener con ellos. Y otra cosa, hermano, acotando de lo que dice, de que la palabra de Dios no llega a ser. A veces nosotros, hablando de los creyentes, cuando están en la religiosidad, que se afanan y a una persona, un nuevo creyente, entonces, a un hermano que tiene un conocimiento, entonces, un nuevo creyente le mete la palabra con esa presión y le da, entonces, oye, recuerda que tú también fuiste un nuevo creyente cuando te dieron la palabra. Entonces, cuando la persona no conoce, se mantiene, y entonces hay hermanos que le dan la palabra con esa presión, con esa autoridad, pero es que tiene que entender, pero tiene. No, la palabra de Dios tiene que llegar sublime, espontánea, siembras la palabra y te retiras. Deja que Dios se encargue. Porque cuando es una palabra no llega vacía. Dice, y tu fe es como un grano de mostaza. ¿Saben? Creo. Entonces cuando es de Dios y sientes esa necesidad de hablarle a esa persona que la conoce. Cuando llegaste a un metro, le hablaste. Fuiste a un centro, comenzaste a comprar algo y te dio esa inquietud, ese discernimiento cuando dice que el Señor. Cuando tiene el discernimiento, obedece. Oye, Señor, pero ¿qué yo voy a hacer si yo no conozco a esa persona? Obedece. Porque esa bendición y ese escogido de Dios
cuando usted obedece. Otra cosa que dije el domingo pasado, la palabra es miel. ¿Qué hace usted con la miel? Agarra un bebito, agarra un montón de miel, no, convídele. A veces somos espadachines, sacamos la Biblia, que Juan 3:16, usamos hasta mal usted, lo queremos. No, convídele y déjelo con ese sabor de la miel. La palabra es dulce, hermano. Nunca olviden, no es algo, ¡ay, pecador! No, es dulce. Hasta la profecía es dulce. Dime. ¿Cómo la predestinación va contra el libre albedrío que dicen los arminianos? Claro, lo que pasa es que a nosotros nos enseñan, la mayoría de las iglesias aquí en Lima tienen una corriente arminiana. ¿Qué es una corriente arminiana de Arminio? Que la salvación se pierde y de que tú decides por tu salvación. Si tú aceptas a Cristo, vas al cielo. Si tú lo rechazas, no te vas al cielo. Eso se llama el libre albedrío. Ahora, con respecto a la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Lo malo y lo bueno, Job declaró que eso Dios lo había dispuesto de muchas maneras. Esa es otra de las cosas que hay que entender. Entonces, en el libre albedrío yo predico, a ver, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? De este lado levanto uno o dos manos. Y yo puedo predicar y decir, ¿qué pasa usted? Y puedo meterles miedo. Pero dentro de lo normal, a dos se salvaron y nosotros. Pero en lo que dice Santiago de la predestinación, el que ha sido predestinado, Pablo dice que a los que antes conoció, antes de que Dios fundara la tierra y todo lo que se ve, Él escoge, a usted lo escogió, lo conoció. Antes dice, y a los que antes conoció, también los predestinó. Y a estos también los llamó. O sea, antes de que usted naciese, Dios ya lo había escogido y predestinado. El caso es Jacob y Esaú. La figura bíblica cuando el apóstol Pablo dice, ellos no habían aún nacido. ¿Sabe la historia de Jacob y Esaú? Jacob era un hombre carnal, pero luego se encuentra con Dios y sale a relucir su verdadero espíritu, ¿verdad? Que era un hombre de Dios. El otro era un mundano, profano, dice la Biblia, un fornicario en el libro de Hebreos. Dos simientes. Pero dice Pablo, explica de que ellos no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal. O sea, portado bien o portado mal. Dios sabe cómo te vas a portar en esta tierra. Si te vas a portar más mal que bien o más bien que mal, pero no te elige ni te predestina por esas obras, sino hay una elección de obras. No habían nacido, dice, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, por comportamiento, sino por el que llama. O sea, el libre albedrío no opera en la soberanía de Dios. Acá tú no decidiste, sabes que ser salvo, Dios ya te había escogido. ¿Me entiendes? Así como en Adán, explico. Me voy a tomar un tiempito para que entiendan. Antes de la cruz, en la cabeza de Adán, los escogidos fueron constituidos pecadores. Dime, ¿ellos hicieron algo para ser pecadores o fue culpa de la cabeza? La cabeza de Adán los constituyó pecadores. Ahora que viene Cristo, a sus escogidos los constituye justos. ¿Tú hiciste algo para ser justo? No lo hiciste, fue tu cabeza la que te constituyó justo. No entra el libre albedrío en lo que es soberanía de Dios. El libre albedrío, cuando se enseña, anula la soberanía de Dios. En cambio, cuando se predica la soberanía de Dios, tú sabes que esos escogidos son salvos y siempre serán salvos. Amén. Ahora, la pregunta extrema que siempre escucho en la reunión, hermano, pero entonces sigo escogido, estoy en una discoteca y ese día viene Cristo. Pues esa es la pregunta extrema. ¿Por qué vas a pensar que un escogido va a estar siempre en una discoteca? No, porque no crees que un escogido va a hacer siempre las cosas bien porque tiene un corazón nuevo. Ahora, se puede portar mal, sí, pero lo que siembra cosecha. ¿Me entiendes? Y es corregido y disciplinado por el Señor. Pero eso es dentro de sus escogidos, ¿me entiendes? En una familia hay malcriados traviesos, también en la familia de Dios existe, pero Dios los está disciplinando con su palabra. Y si no hacen caso, le comienzan a hacer cosas fuertes. ¿Me entiende lo que le digo? Eso es dentro de los escogidos. Pero Santiago dice, aquellos que son predestinados. El libre albedrío no opera casa. Tú fuiste salvo desde antes de la fundación del mundo. Y no fue porque decidiste aceptar, ya Él te había escogido. ¿Entiende lo que le digo? O sea, usted va seguro.
¿Está claro, Santiago? ¿Algo más? Sí, sí, sí. Javier. ¿Otra pregunta más, hermano? Es cierto lo que dice usted, pastor, porque el crecimiento da el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿no? El crecimiento. Él da el crecimiento en cada uno, ¿no? Pues, claro, en cada uno. Y esto es cierto cuando dice acá en Colosenses 1:15, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, el libre albedrío, ¿para qué lo usa? A ver, Santiago, ¿para qué? Cuando va a Plaza B, dice, no, yo quiero comer este jamón. No, a mí me gusta esto. Hermana, de repente, no, Santiago, amigo, ay, está su libre albedrío, son cosas dinámicas. Lo que a ti te gusta. Claro, Pero con respecto a la salvación, no, hermano. claro. Por eso es que se enseña mucho en las iglesias, todo el mundo está en la iglesia por miedo. Piensa que va a perder su salvación. Hay emocionalmente, hermano, no se enferma. Eso es fuerte, hermano. Pero bien centrada la palabra del Señor. Claro. Amén, hermano. Terminamos. Otra pregunta más. Exíjale, pregunte, hermano, pregunte. Quisiera que hablas sobre la hermana María del Carmen, con los hermanos, María del Carmen. Ah, no, hemos conocido una hija de una señora que fue una lideresa católica, hasta con el Papa estuvo, con los arzobispos, era dentro de la iglesia católica, y su hija. Hemos llegado por medio de ella, el Señor nos ha llevado, pero sorprendente, no conoce la palabra de Dios mucho. Cuando uno le habla, sale y lo mira esto, eso, y se queda mirando. Rezos, oraciones en su casa, porque su casa era un centro de rezo, de esas no ha sido monja su mamá, pero ha sido esas lideresas, hasta las entiende de su hija. Y nada. ¿Acaso yo le digo quita? Yo entro a un santuario donde hay un montón de imágenes, hermano. Tremendo, pero yo no tengo problema. Yo me siento a comer, nos sentamos a comer algo y ahí le comparto un momento. Llevo mi guitarra, cantamos alabanza y luego y da testimonio. Dios los ha mandado. Amén. Yo no me identifico, perdóname, como pastor, yo soy un creyente. Porque de repente puedo hallar tropiezo. No, tampoco, nada. Ni pregunta. Como ella es de origen católico, pero Señor, qué sabiduría. Falta la palabra. Chile. Hermano, ¿qué pasa que cuando uno se aparta mucho del Señor, no viene a la iglesia, no lee la Biblia, no ora en su casa, no busca a Dios a venir a la casa del Señor a orar, a alabar? Porque yo tengo un profesor que a mí me gusta leer mucho la palabra y me gustaría juntar a todos los de mi barrio, los de mi colegio para leerles la palabra del Señor, pero yo pienso que no creen en el Evangelio. Esa es mi pregunta, no creen en el Evangelio. Y yo le hago la pregunta a mi profesor, ¿por qué usted es una persona que no cree en Dios? Cree en Dios, cree que es Él, porque la palabra es viva y eficaz. Para Dios no hay nada imposible. Entonces yo quiero... Lo que tiene que esperar Chile es que le dé paciencia. Y orar a Dios para que Dios te ponga a alguien como hemos hablado. Y termino diciendo eso, siéntate. ¿Qué hablamos del domingo pasado? De un primer fruto. ¿Se acuerdan? ¿A qué estamos llevando esta enseñanza? A que la iglesia dé su primer fruto. ¿Cuál fue su primer fruto de Pablo en Acaya? El penitente. Así que Chile, ora al Señor para que te dé un primer fruto, una persona que tú le puedas compartir a la palabra. Amén, hermano. Amén. El hermano básico, si hay 5 que pueden traer el ojo a hablarle, bien, pero es un primer fruto. Hoy somos 15 o 10. Buscamos unos, somos 20. Esos 20 entienden el Evangelio, después son 40. Y así usted crece, hermano. Terminamos. ¿Entendió la iglesia, hermano? Amén. Primer fruto. Ese es el negocio del Señor para usted.